Buenos días de nuevo, amigas y amigos. En este vídeo vamos a trabajar con un escenario práctico en Make. Empezaremos obteniendo la previsión meteorológica. A partir de ahí, organizaremos esos datos para poder utilizarlos correctamente. Y con esa información ya preparada, enviaremos el resultado por email. Todo el vídeo estará centrado en cómo se configura cada módulo. Una vez dentro de nuestro escenario, y por seguir con las buenas prácticas, es poner un nombre a nuestra automatización. En este caso le he puesto información meteorológica. Ahora, seguimos añadiendo nuestro primer módulo, que es el de Weather, y concretamente el Get Daily Weather Forecast. Entonces, como ya comentamos, para añadir este primer módulo, haremos clic en el símbolo más, y en el buscador buscaremos Weather. Una vez dentro del módulo Weather, vemos que nos ofrece dos opciones. En nuestro caso seleccionaremos el módulo de Get Daily Weather Forecast, que como podéis ver en su descripción, es capaz de devolvernos el tiempo hasta de un total de 16 días, para una localización concreta. Una vez nos aparece el módulo, hay un punto importante que conviene aclarar. A diferencia de otros módulos, como por ejemplo Gmail, Airtable o Tally, el módulo Weather no requiere crear ninguna conexión. No es necesario dar permisos a ninguna cuenta externa para poder empezar a trabajar con él. Por tanto, podemos empezar directamente a configurarlo. Si os fijáis en la sección Days, nos permite obtener los datos meteorológicos de hasta 15 días desde el día de hoy. De todos modos, para nuestra prueba, obtendremos la previsión meteorológica del día en el que estamos y el del día siguiente. Ahora el siguiente campo que nos encontramos es el campo I want to enter a location by. En este campo, podemos seleccionar si queremos ver las previsiones en una ciudad concreta, o bien por coordenadas. En nuestro caso, dejaremos seleccionado la opción City, es decir, por ciudad. Y ahora en el campo Cities le indicamos de qué ciudad queremos obtener la previsión. En nuestro ejemplo he puesto la ciudad de Barcelona. Ahora hacemos clic en Save para guardar el módulo. Si os fijáis, a diferencia del primer vídeo de este curso, en donde el trigger de Tally era un trigger instantáneo, es decir, un trigger o disparador que se activaba justo en el momento que algún usuario nos enviaba un formulario. En este caso, el módulo Weather se ejecuta mediante un temporizador, es decir, a partir de un trigger de tipo reloj. Este temporizador nos permite decidir cuándo se va a ejecutar el escenario. Podemos configurarlo para que se ejecute a intervalos regulares, una vez al día, una vez a la semana o incluso en fechas concretas. También podemos elegir los días de la semana en los que queremos que se ejecute, por ejemplo solo de lunes a viernes o días concretos del mes. En este ejemplo, vamos a configurar el escenario para que se ejecute una vez al día a una hora concreta, en nuestro caso a las 9 de la mañana, y nos devuelva la previsión meteorológica automáticamente. Ahora bien, dos temas importantes sobre este tipo de triggers temporizadores. El primer punto es que si seleccionáis la opción intervalo, es decir, que el disparador se accione cada X minutos, deberéis tener en cuenta que con las cuentas gratuitas no podrás bajar de los 15 minutos. Únicamente con las cuentas de pago puedes poner intervalos por debajo de los 15 minutos, y hasta 1 minuto. El otro tema importante a destacar en este tipo de trigger es que debemos sopesar correctamente cuándo hacer que se ejecute el escenario. Cuantas más veces se ejecute, más créditos se consumirán y por tanto, si dispones de una cuenta gratuita antes llegarás a los 1000 créditos que te regalan. Bien, ahora que hemos acabado de configurar el módulo Weather, grabaremos nuestro escenario. Ahora, ejecutamos el módulo, para que veáis cómo Make nos entrega los datos. Como veis, lo primero a indicar es que este módulo ha consumido un crédito. Por otro lado, tenemos datos en el input y en el output. El input es lo que nosotros le hemos solicitado al módulo, es decir, los días que hemos seleccionado, así como la ciudad en la que queremos que nos ofrezca las condiciones del tiempo. Por el contrario, el output es como Make nos entrega el resultado, el cual será el que se pasará a los siguientes módulos. En nuestro output podemos ver un tema interesante. Si os fijáis, no hay un solo bundle, sino que hay dos. De hecho, hay un bundle para la previsión de cada día. Es decir, si hubiéramos seleccionado que el módulo nos ofreciera la previsión de los 15 días, dispondríamos de 15 bundles. Por tanto, dentro de cada bundle tendremos la información para cada uno de los días, como por ejemplo, la fecha, la temperatura media, la mínima, la máxima, la humedad relativa
etcétera, etcétera. Antes de añadir el siguiente módulo, que si recordáis es el módulo ArrayAggregator, vamos a detenernos un momento aquí, porque lo que ocurre ahora es importante entenderlo bien. El módulo Weather, tal como lo hemos configurado, devuelve la previsión para más de un día. En Make, cada uno de esos resultados se llama bundle. Un bundle es, básicamente, un paquete de información. Podemos imaginar un bundle como una carpeta que contiene todos los datos de un único resultado. En este caso, una carpeta con la previsión del tiempo de hoy y otra carpeta distinta con la previsión del tiempo de mañana. Como hemos pedido 2 días de previsión, el módulo Weather nos devuelve 2 bundles. Cada bundle contiene información completa, pero solo correspondiente a un día. Además, pensad que Make trabaja siempre procesando los bundles uno a uno, no todos a la vez. Esto es importante tenerlo claro. Si conectamos directamente el módulo Weather con el módulo Gmail y hacemos la prueba, veréis que en el contenido del email no podemos escoger entre varios bundles. Esto ocurre porque el módulo Gmail solo trabaja con el bundle que se está procesando en ese momento. Primero procesa un bundle, envía un email, y después pasa al siguiente bundle y envía otro email distinto. Por este motivo, si el módulo Weather devuelve 2 bundles, el escenario enviará 2 correos electrónicos. Y si devuelve 3 bundles, enviará 3 correos electrónicos. Este comportamiento no es un error ni un problema del módulo Gmail. Es simplemente la forma normal en la que Make procesa los bundles. Aquí hay otro detalle importante a tener en cuenta. Cada vez que el módulo Gmail envía un email, estamos consumiendo una operación, es decir, un crédito. Si enviamos 3 emails cuando en realidad solo necesitamos uno, estamos consumiendo 3 créditos en lugar de 1, de forma innecesaria. Si estamos trabajando con una cuenta de pago y tenemos margen de créditos, esto puede no ser un problema grave. Pero cuando trabajamos con una cuenta gratuita, consumir créditos de forma innecesaria puede hacer que nos quedemos sin operaciones mucho antes de lo esperado. Por eso, si lo que queremos es enviar un solo email con la previsión de varios días, primero necesitamos juntar esos bundles. Aquí es donde entra el concepto de array. Un array es simplemente una lista de elementos. Siguiendo el ejemplo anterior, en lugar de tener varias carpetas sueltas, tendríamos una sola carpeta que dentro contiene todas las previsiones ordenadas por días. En Make, el módulo que se encarga de hacer esto se llama ArrayAggregator. El ArrayAggregator recoge todos los bundles que devuelve el módulo Weather y los agrupa en un solo array. De esta forma, pasamos de tener varios bundles independientes a trabajar con un único bundle que contiene un array con todos los días. Gracias a esto, el módulo Gmail se ejecuta una sola vez, se envía un único email, y solo se consume un crédito. Por este motivo, siempre que un módulo devuelve más de un bundle y necesitamos tratarlos como un conjunto, el uso del ArrayAggregator no solo es recomendable, sino que además es más eficiente. Bien, una vez dejado claro este tema que es muy importante, vamos a añadir nuestro módulo ArrayAggregator para empezar a configurarlo. Vamos a ver ahora cómo se configura y qué significa cada uno de los campos que aparecen. El primer campo que encontramos es Source Module, es decir, el módulo de origen. Aquí tenemos que indicarle al ArrayAggregator de qué módulo tiene que recoger la información. En nuestro caso, el módulo de origen es el módulo Weather, y más concretamente el submódulo Get Daily Weather Forecast. Esto tiene sentido, porque es el módulo Weather el que está generando varios bundles, uno por cada día de previsión. Al seleccionar este módulo como origen, le estamos diciendo al ArrayAggregator que recoja todos los bundles que devuelve el Weather. Es importante fijarse también en el número que aparece junto al módulo, en este caso el número 1. En Make, cada módulo tiene un número asociado, especialmente útil cuando hay varios módulos del mismo tipo dentro de un mismo escenario. De esta forma, sabemos exactamente a qué módulo nos estamos refiriendo. El siguiente campo es Target Structure Type. En este caso aparece configurado como Custom. Esto significa que vamos a definir manualmente la estructura de los datos que queremos generar con el agregador. Dicho de forma sencilla, aquí estamos indicando que queremos decidir nosotros qué información se va a guardar dentro del array y cómo se va a organizar. Justo debajo encontramos el campo Aggregated Files. Este es uno de los campos más importantes del ArrayAggregator. En este apartado es donde seleccionamos qué datos queremos recoger de cada bundle que viene del módulo Weather.
Es decir, aquí podemos elegir qué campos de la previsión meteorológica queremos guardar dentro del array. Por ejemplo, como en nuestro caso, la fecha, la temperatura, la presión atmosférica, la humedad del aire y el viento. Cada vez que seleccionamos un campo aquí, le estamos diciendo al array aggregator que tome ese dato de cada bundle del weather y lo añada al array final. De esta forma, el array aggregator va recorriendo todos los bundles que recibe y va construyendo una lista donde cada elemento corresponde a un día de previsión. Como veremos cuando ahora lo ejecutemos, el resultado final será un único bundle, que contendrá un array con todos los días agrupados y con los campos que hemos definido. Gracias a esta configuración, los módulos posteriores, como por ejemplo el módulo Gmail, ya no trabajarán con varios bundles separados, sino con un solo bundle que contiene toda la información organizada. Esto nos permite enviar un único email con la previsión de varios días, y trabajar con los datos de una forma mucho más clara y eficiente. Una vez que hemos terminado de configurar el módulo Array Aggregator, lo primero que vamos a hacer es guardar el módulo, haciendo clic en el botón Save dentro del módulo. Este paso es importante, porque al guardar el módulo estamos confirmando los cambios que hemos hecho en su configuración. Sin embargo, guardar un módulo no es lo mismo que guardar el escenario completo. En Make, después de guardar un módulo, también tenemos que guardar el escenario de forma manual. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque Make no dispone de autoguardado. Si no guardamos el escenario, los cambios que hemos hecho pueden perderse. Aunque ya hemos comentado esto antes, al tratarse de un curso de iniciación, merece la pena repetirlo para evitar errores habituales. Ahora, al guardar el escenario, Make nos muestra un mensaje de aviso. El aviso indica que el módulo Array Aggregator no debería ser el último módulo del escenario. Este mensaje aparece porque el Array Aggregator es un módulo de tipo transformador. Es decir, es un módulo que prepara los datos, pero no produce un resultado final por sí mismo. En este momento del escenario, el Array Aggregator es el último módulo porque todavía no hemos añadido un módulo de salida. Es importante entender que este aviso no es un error, sino simplemente una advertencia. De todos modos, en este punto podemos guardar el escenario sin ningún problema utilizando la opción Save Anyway, es decir, guardar igualmente. Bien, dicho esto y antes de añadir el módulo final de Gmail, el siguiente paso que vamos a hacer es ejecutar el escenario utilizando la opción Run Once. Al hacer esto, ocurre algo muy parecido a lo que acabamos de ver al guardar el escenario. Como el Array Aggregator sigue siendo el último módulo del flujo, Make nos muestra de nuevo un mensaje de aviso. Este mensaje nos vuelve a indicar que un módulo transformador no debería ser el último módulo del escenario. De nuevo, este aviso no es un error. Simplemente nos está indicando que el escenario todavía no está completo. En este caso, Make nos da la opción de ejecutar el escenario igualmente utilizando el botón Run Anyway. Al ejecutar el escenario de esta forma, podemos comprobar cómo funciona el Array Aggregator aunque todavía no tengamos el módulo final añadido. De esta forma, podremos ver claramente cómo el Array Aggregator transforma varios bundles que venían del módulo Weather en un único bundle. Veremos que, en lugar de recibir un bundle por cada día, el escenario genera ahora un solo bundle que contiene un array interno. Dentro de ese array estarán agrupadas todas las previsiones meteorológicas correspondientes a los distintos días. Esta ejecución nos permitirá comprobar visualmente lo que hemos explicado hasta ahora sobre bundles y arrays, antes de continuar con el siguiente módulo del escenario. Llegados a este punto, vamos a añadir el último módulo del escenario, que será el módulo Gmail. Este módulo será el encargado de enviar por correo electrónico la previsión meteorológica del día de hoy y del día de mañana. Al tratarse del último módulo, este será el módulo de salida del escenario, es decir, el módulo que entrega el resultado final de toda la automatización. Una vez añadido el módulo Gmail, vamos a ver cómo se configuran los campos principales. El primer campo es el campo To, donde indicamos la dirección de correo electrónico que va a recibir el mensaje. En este ejemplo, vamos a enviar el correo a la cuenta automaya2025@gmail.com. Esta dirección puede ser fija, como en este caso, o podría ser dinámica en escenarios más avanzados. A continuación encontramos el campo Subject, es decir, el asunto del email. Aquí podemos escribir un texto fijo o combinar texto con datos dinámicos que vienen de módulos anteriores. En este ejemplo,
Vamos a utilizar un asunto sencillo que indique claramente que se trata de la previsión meteorológica. El siguiente campo importante es el contenido del mensaje, también llamado Body Contents. En este campo es donde construimos el cuerpo del email, combinando texto escrito manualmente, con variables dinámicas que vienen del array aggregator. Aquí es importante recordar algo que hemos visto antes. En el módulo Array Aggregator hemos recogido varias variables del módulo Weather, como por ejemplo la fecha, la temperatura, la humedad relativa y el viento. En este caso concreto, en el contenido del email vamos a utilizar únicamente la temperatura diurna y la temperatura nocturna, y vamos a dejar fuera otros datos como la humedad o el viento. Esto significa que aunque el Array Aggregator contenga más información, podemos decidir libremente qué datos usamos y cuáles no. Este punto es importante, porque nos da mucha flexibilidad a la hora de diseñar los mensajes y adaptar la información a cada caso concreto. Para construir el mensaje, podemos escribir primero texto fijo, por ejemplo, temperatura diurna, y justo a continuación insertamos la variable dinámica correspondiente desde el Array Aggregator. Como los datos vienen ahora dentro de un array, es necesario indicar qué posición del array queremos utilizar. En Make, cada posición del array corresponde a un elemento distinto, o en este caso a una previsión del tiempo distinta. Por ejemplo, la posición 1 suele corresponder al primer día de previsión, es decir, el día de hoy. Si queremos mostrar la temperatura diurna del día de hoy, utilizamos la variable indicando la posición 1. Si, en cambio, queremos mostrar la temperatura del día de mañana, utilizamos la misma variable, pero indicando la posición 2. Este mismo criterio se aplica también a la temperatura nocturna y a cualquier otro dato que esté dentro del array. De esta forma, aunque el Array Aggregator contenga muchas variables, podemos decidir qué datos usamos, de qué día y cómo los mostramos dentro del correo electrónico. Una vez configurado el módulo Gmail, guardamos el módulo y guardamos también el escenario completo. Ahora sí, el escenario ya tiene un módulo final de salida, por lo que los avisos anteriores relacionados con el Array Aggregator ya no aparecen. A continuación, ejecutamos el escenario para comprobar el resultado final. Al ejecutar el escenario, podemos ver que el correo electrónico llega correctamente a la cuenta configurada. Si nos fijamos en el contenido del email, veremos que la fecha aparece en un formato un poco particular. Este formato corresponde al formato estándar que utilizan muchas APIs, y suele representarse con una estructura similar a año, mes, día, seguida de la hora y otros datos técnicos. Es normal que este formato no sea el formato habitual que utilizamos en Europa o en España. En este vídeo no vamos a transformar el formato de la fecha, ya que eso requiere trabajar con funciones adicionales y un nivel un poco más avanzado. En vídeos posteriores, cuando trabajemos con funciones, veremos cómo transformar este tipo de fechas a un formato más legible, como por ejemplo el formato europeo. Por ahora, lo importante es comprobar que el email se envía correctamente, y que los datos llegan tal como los hemos configurado dentro del escenario. Antes de dar por terminado el escenario, hay un último detalle importante que no podemos pasar por alto. Al principio del vídeo, si recordáis, hemos configurado el escenario para que se ejecute cada día a las 9 de la mañana. Si nos fijamos ahora en la parte inferior del escenario, junto al botón Run Once, podemos ver que aparece el texto Daily at Night. Esto nos indica que el trigger temporizador está configurado correctamente. Sin embargo, hay un punto muy importante. Aunque el horario esté configurado, si el escenario no está activado, la automatización no se ejecutará nunca. En este momento, podemos ver que el escenario está desactivado. Esto significa que no se lanzará automáticamente a las 9 de la mañana, aunque lo tengamos bien configurado. Para que el escenario funcione de forma automática, es necesario activarlo utilizando el interruptor que aparece en esta misma zona. Una vez activado, el escenario se ejecutará cada día a las 9 de la mañana sin necesidad de hacer nada más. Es importante recordar esta diferencia. Configurar el horario no es lo mismo que activar el escenario. Si no activamos el escenario, la automatización se queda preparada, pero nunca llega a ejecutarse. Ahora sí, con el escenario guardado y activado, la automatización queda completamente operativa. Y con esto damos por finalizado este vídeo. Espero que esta automatización te haya resultado útil, y que te ayude a entender mejor cómo funcionan los escenarios en Make. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima entrega.